todas las guerras parecen santas. Bueno, quizás no todas, pero una buena parte de ellas probablemente sí. En primer término, debo confesar que me asaltaron algunas dudas al momento de escribir este texto allá por 2019. Pues analiza, a partir de un hecho concreto y con la cabeza quizás demasiado fría, la compleja relación que subsiste entre lo espiritual y lo terrenal, alimentándose lo uno del otro permanentemente, en un tenso vínculo que se refleja en todas las esferas de la vida, incluyendo, por supuesto, el de la política, como quedó demostrado, por ejemplo, en los caóticos acontecimientos que caracterizaron al poco ortodoxo proceso de recambio del poder producido en Bolivia luego de la caída del expresidente Evo Morales, ese mismo año. En este sentido, y como una advertencia previa, quiero dejar en claro que lo que aquí se ha desarrollado se plantea desde el más absoluto respeto a todas las creencias religiosas, aunque a momentos, por el enfoque empleado, pudiera parecer lo contrario. En este orden de ideas, corresponde recordar que en una tibia noche oriental, hace ya algunos años, el ex dirigente cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, clamó desafiante, ante una exultante multitud, que Dios volvería al palacio, iniciando una cruzada política que finalmente concluyó en las alturas andinas de la ciudad de La Paz, sede de gobierno, con un presidente renunciado y una presidenta transitoria agradeciendo a Dios por haber permitido que la Biblia vuelva a entrar a palacio. Más allá de la anécdota, este hecho repone el interesante y no menos acalorado debate académico y político alrededor de la laicidad del Estado y sus instituciones. Para unos asumida como un rasgo necesario de modernidad, felizmente constitucionalizado en 2009, y que se origina, paradójicamente, en el propio texto bíblico, más concretamente en Mateo 22, señalando: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Mientras que para otros, no se trata más que de una simplificación racionalizante, puramente normativista, que pretende camuflar uno de los rasgos más arraigados de la naturaleza humana, cuál es su vinculación con lo místico. Cabe así preguntarse, ¿existió alguna vez un espacio de gobierno realmente exento de la influencia religiosa? Y si esto fuera así, ¿acaso solo un Dios podría expulsar a otro del ejercicio del poder terreno? Bueno, son cuestionamientos de difícil respuesta, qué duda cabe, y que adquieren sentido al considerar que, incluso por encima de la previsión constitucional de laicidad estatal, la idea de Dios o deidad, ampliamente entendida, se mantuvo cómodamente apoltronada en las instituciones públicas. Véase que, en el caso boliviano, por ejemplo, a las cruces cristianas se sobrepusieron las chacanas, que son las cruces ancestrales. A las misas y rituales cristianos, las llamadas coas, y el rigor formal de las posesiones presidenciales tradicionales de corte occidental fue aplastado por reinventados rituales originarios en templos andinos, bajo claro arbitrio sacerdotal. ¿Qué duda cabe? La relación del hombre con su fuero espiritual es altamente compleja, pues en ella se sedimenta la idea de la existencia de lo sobrenatural y la posibilidad de su derivación institucionalizada en la tierra, normalmente en forma de religiones, y burocratizada por una estructura organizativa que emerge como una expresión cultural que hacen de la deidad una fuente de poder tanto celestial como terreno. Una base ideal en la que se desarrolla el especial vínculo filial del humano con su creador, obteniendo, por herencia, una clara superioridad moral respecto de todo lo que le rodea. Sí, como si de un semidios se tratara. Así, en el plano del dogma de fe, tal afirmación resultaría prácticamente indiscutible, estableciendo una cadena jerarquizada de poder bastante simple pero altamente eficiente. Primero, el primer eslabón quiero decir, está Dios, sea cual fuere,
incluida la pseudociencia deificada. Segundo, sus hijos terrenos, creados a su imagen y semejanza. Y tercero, al final, el resto del mundo, con todo lo vivo y no vivo que exista dentro de él, hecho en supuesto beneficio exclusivo de los segundos, es decir, de los hijos terrenos de Dios. En este contexto, la relación entre los primeros, es decir, entre la deidad y los humanos, tiende a desarrollarse en un plano meramente moral y discursivo, actuando al final estos como superiores ante los terceros, en una especie de ejercicio escalonado del poder que encuentra su eslabón fundante en el mandato o autorización divina para habitar un mundo que ha sido creado por el Padre Etéreo para el goce de sus hijos terrenos, aunque con los límites morales que en este contexto surgen casi como consecuencia obligada, generalmente en forma de reglas y restricciones religiosas que, a la hora de la verdad, resultan ser poco efectivas. En este punto, se sugiere revisar el texto ¿Dioses seremos?, en el libro de referencia, es decir, en el libro denominado Microensayos. Pasemos a lo político. La conflictividad en este ámbito suele emerger de la confrontación entre realidades, ideologías e intereses disímiles, a veces fusionados en líneas civilizatorias opuestas, cada cual con sus propias deidades, disputándose la hegemonía entre ejércitos formados por sus hijos terrenales, dando lugar a lo que comúnmente llamamos como guerras santas, cristianos contra musulmanes, por ejemplo. Fenómeno que puede extenderse también a las relaciones entre sujetos que comparten un mismo Dios, pero diferente religión, protestantes contra católicos, por ejemplo. Así, la potencia del discurso religioso en este plano es innegable, tanto que en el caso que ahora nos ocupa, las Sagradas Escrituras retornaron al palacio mucho antes que el oriental Camacho pusiera siquiera un pie en tierras altiplánicas, materializándose en el momento en el que un ex vicepresidente del Estado sustentara parte de su discurso en unos determinados pasajes bíblicos, mal citados por cierto, un exabrupto impensable para quien hasta ese momento se había asumido como un marxista confeso y, en consecuencia, ateo. Eso fue, en esencia, el punto crítico, el punto de quiebre. En este orden de ideas, nunca tan acertado el hermoso poema de Ricardo Jaimes Freire, poeta boliviano, titulado, en latín, Aeternum Vale, en español, Adiós para siempre, que grafica, con finura, la suave pero definitiva derrota que ese extraño Dios silencioso que tiene los brazos abiertos, refiriéndose al cristianismo, infringió a los aguerridos dioses nórdicos. Al final, nos guste o no, la hipótesis de que toda guerra es, en esencia, santa, no debe ser a priori descartada. Así es como cierra el texto. Y más allá de tus creencias, cabe preguntarnos, ¿crees tú que lo hasta ahora afirmado contiene algo de verdad? ¿O se trata, como ya lo habíamos dicho antes, de una simple racionalización que desconoce la realidad del mundo espiritual de la gente? Coméntalo sin miedo al debate y la contradicción, que solo de esa forma nos entenderemos mejor.